Los motores eléctricos se basan en la repulsión de campos magnéticos iguales. Por ejemplo, acá podemos ver cómo dos imanes de la misma polaridad se están rechazando. Por el contrario, si damos vuelta uno de los imanes, vamos a ver que hay atracción. Ese es el principio que se utiliza en los motores. Solamente que en los motores nosotros utilizamos bobinas, campos magnéticos producidos por corrientes que circulan por bobinados. En este caso estamos viendo un estator de un electrodoméstico. Aquí podemos ver las dos bobinas de campo y a su vez las piezas polares. Las piezas polares son elementos de hierro que sirven para distribuir uniformemente el campo producido en las bobinas. Como se ve aquí, cada bobina tiene dos cables. Quiere decir entrada y salida de corriente. Si estas bobinas van en paralelo, los dos cables naranja y los dos cables amarillos tendrían que estar conectados en paralelo. Y si no, si van en serie, se conectan estos dos naranjas y se alimenta a través de los amarillos. Esto va a producir un campo alterno, porque este motor es de alterna. Dentro de ese estator va a girar un rotor, que es lo que vemos aquí. Tiene un ventilador, un tornillo sin fin, una armadura, que es la que se ve aquí en este caso, formada por chapas de hierro y con bobinado interno, que en este caso está recubierto de barniz aislante, que termina soldado en el colector, en las delgas del colector. Cada una de estas piezas se llama delga y está soldada a una bobina. Aquí tendríamos que tener un buje y aquí el otro buje. Esto es lo que se llama un rotor bobinado. Existen rotores bobinados que son mucho más pequeños. Por ejemplo, en este caso, este corresponde a un motor de una afeitadora. Como vemos aquí, hay tres bobinas, tres piezas polares y tres delgas. Es decir, el colector está formado en este caso por tres delgas. Sobre las delgas se van a apoyar los carbones. Pero como los carbones son dos, siempre va a quedar una delga sin alimentación. Entonces se forma un campo desparejo y eso obliga a que esto rote. El motor de una afeitadora lo podemos ver en esta pantalla. Aquí está la alimentación, la ficha de encendido y apagado, las bobinas. Estas dos son las bobinas de campo y a través de estas piezas polares se prolonga el campo hacia la zona donde está el rotor. Este rotor es exactamente igual al que ya se vio y lo que hace es girar cuando le damos corriente tanto a las bobinas como a los dos carboncitos que son los que están aquí, uno acá y el otro acá. Es decir, cuando se alimentan los carbones, se alimenta el rotor.
El estator está alimentado a su vez por estos dos cables y entonces se forma la repulsión para que se mueva el eje. Este es un motor de alterna, 220 voltios. El capacitor que vemos aquí es una protección contra interferencias para que el chispeado de las escobillas o de los carbones no influya en la línea. En un motor de alterna, el rotor va a ser muy distinto. Es lo que estamos viendo en este momento. Este es el eje y este es el inducido. Y acá tenemos las chapas y la jaula formada por conductores que están diagonales. Esto permite que haya un desequilibrio, una desviación, y entonces el campo puede girar. Esto que vemos acá son agujeros que se han producido para balancear el rotor. O sea, este rotor no tiene carbones. En las tapas, es decir, la trasera y la delantera, vamos a tener los bujes como en este caso. Para cambiar el buje se quita esta chapita, se rota y entonces se puede cambiar el buje. El estator es lo que vemos en pantalla. Está compuesto por bobinas. En este caso tenemos 4 cables, es decir, 2 de cada color. Lo que significa que tenemos un bobinado de trabajo y un bobinado de arranque. Como este es un motor de muy poca potencia, los dos bobinados quedan funcionando permanentemente. Como vemos aquí, tenemos unas espiras de cobre soldadas que hacen que el campo de estas piezas polares, producido por esta bobina, sea desparejo. Entonces, al estar en forma despareja, este es un motor de alterna, hace girar el rotor, que también es del tipo jaula de ardilla y que tiene un ventilador para refrigeración. Vamos a conectarle alimentación de 220 voltios para ver cómo gira. No bien se conecta a la corriente, estamos viendo que se produce el movimiento. En este caso tenemos un motor de una licuadora. Aquí conectamos uno de los polos de 220 y tenemos 3 conductores. Aquí vamos a conectar 220 voltios y cada uno de ellos va a hacerlo girar en una velocidad distinta. Este es un motor de tipo universal. Universal significa que puede girar tanto con corriente alterna como con corriente continua.
Acá tenemos las bobinas de los campos, aquí tenemos el colector, el rotor o inducido y los carbones. Los carbones o escobillas cada tanto tienen que ser cambiados, es decir, hay que revisar el estado, hay que tener cuidado porque tienen un resorte. Aquí está el carbón. Este motor entonces es de 220 voltios, corriente alterna, puede ser usado también con corriente continua de 220, porque es un motor universal. Existen algunos micromotores, como en el caso de los grabadores, en cuyo caso tenemos un inducido, un rotor muy pequeño, como se puede ver aquí. Tiene 3 bobinados, 3 piezas polares. Esto está girando dentro de un campo magnético que está producido por un imán, y allí atrás vemos el buje. Obviamente es atraído por la fuerza de los imanes.